Bien, amados, Dios me le continúe bendiciendo. Hoy vamos a presentar el mensaje titulado Pentecostés en forma de pregunta o salvo por la gracia mediante la fe. ¿Sí o no? ¿De dónde viene la palabra Pentecostés? ¿De dónde se origina? ¿Quiénes eran aquella congregación en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1, en la cual recibieron la promesa de recibir el Espíritu Santo, recibieron la promesa de ser salvados, recibieron la promesa de tener los dones, diferentes dones, diversos dones como el don de lengua, don de profecía, recibieron la profecía de Joel en cuanto a que los jóvenes tendrán sueños, visiones, los ancianos. ¿Quiénes eran aquellas congregaciones de la iglesia primitiva y qué doctrinas ellos recibieron para ellos ser salvos? Muchas iglesias hoy, para ser salvos y tener lo que llamamos los dones, que se le llama charisma, que son dones, que fue lo que recibió estas iglesias, que también es un sinónimo de gracia, ¿ve? Y vamos a comparar la charisma, que es un sinónimo de dones, y también es un tipo de gracia para las iglesias de Pentecostés, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 en adelante, ¿verdad? Y muchas iglesias hoy se denominan ser pentecostales y recibir la charisma, los dones, que también es un sinónimo de gracia, los dones de lengua, y piensan que ellos están llevando gracia. Pero la gracia que estas iglesias tenían en el libro de los Hechos 1 y 2, verso la gracia que Pablo predicó, ¿verdad? En el libro de los Hechos, capítulo 9 en adelante, ¿verdad? Donde empieza el ministerio de Pablo para los gentiles. La gracia que Pablo predicó es una gracia por fe. Por fe. Entonces estas iglesias recibieron gracia, recibieron la promesa del Espíritu Santo, y recibieron dones, pero estas iglesias recibieron la gracia y los dones mediante la ley de Moisés y los mandamientos, que es muy diferente. Muchas iglesias queremos pretender ser pentecostales, recibir la charisma, dones, gracias que recibió estas iglesias de Pentecostés bajo la promesa del Espíritu Santo que vendría hacia ellos, pero no podemos comparar la gracia y los dones y la salvación que nosotros tenemos como gentiles en este tiempo presente, que la obtenemos por parte de Jesucristo a través del llamamiento de Pablo. ¿Entiendes? Entonces, estas iglesias recibieron gracia, dones, ministerios, hablar en lenguas, profetizar, etc. Pero todo estaba basado a la ley de Moisés. Ahora, vamos a ir a definir de dónde viene la palabra Pentecostés. La palabra Pentecostés viene de fiestas judías, celebraciones y fiestas judías que se celebra 50 días después de la Pascua del Cordero, en memoria y en honor
y en recordación cuando Dios le dio las tablas de la ley y los mandamientos a Moisés para que Moisés se lo otorgara al pueblo de Israel. Estas iglesias, ¿verdad?, tenían una relación con la ley de Moisés, con la ley de Moisés. Entonces, estas iglesias, vamos a ir un momentito al libro de Éxodo, un momentito antes de yo continuar. Voy a leer de una manera parafraseada. Éxodo 13, del 3 hasta el 10, pero voy a parafrasear algunos versículos, ¿ok? Dice, y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día, en la cual habéis salido de Egipto en la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib, y cuando Jehová te hubiera metido en la casa del cananeo, del eteo, del amorreo, del heveo y del jebuseo, en la cual juró a tus padres que te daría tierra, que destila leche y miel hasta la celebración de este mes. En el versículo 9 y 10, ya que yo le dije a ustedes que yo iba a parafrasear algunos versículos, vamos para el versículo 9 y 10. Y te será como una señal. Yo no sé si ustedes familiarizan la palabra señal en el tiempo de los 12 apóstoles judíos. En el tiempo de los 12 apóstoles, Jesús y los 12 apóstoles y con Israel, Jesús le dio a los 12 apóstoles señales y milagros para que lo hicieran con el pueblo de Israel. Poner las manos sobre los enfermos, las personas las endemoniados son libertados, etc. Señales y milagros que fueron por parte de los apóstoles. Entonces, en el Antiguo Testamento existían las señales y milagros. Por ejemplo, Moisés, Dios le dijo a Moisés, pon tu mano y escóndela sobre tus vestidos. Y después Dios le dijo a Moisés, saca tu mano. Y la mano de Moisés estaba lleno de lepra, estaba enferma. Y Dios le dijo a Moisés nuevamente, Moisés, vuelve y mete la mano y escóndela sobre tus vestidos. Y Dios le dijo, sácala. Y la mano de Moisés se había restaurado. Y el pueblo vio eso y se quedó sorprendido. En el Antiguo Testamento Dios obraba por señales y milagros para que el pueblo creyera que eran un sinónimo a obra. En otras palabras, demuéstramelo, haz una obra, demuéstrame que tú eres pentecostal. Ah, sí, pues te voy a demostrar. ¿Viste? Soy pentecostal. A ver lengua. Ah, ¿viste? Esas son obras. Dios le dio señales a los judíos y al pueblo de Israel como señal de que el Espíritu Santo estaba en ellos. ¿Me entiende? Pero dice el versículo 10, por tanto tú guardarás este rito en su tiempo de año en años. ¿Ven? Esta palabra estaba anunciada en la ley de Moisés. Entonces, aquí en la iglesia de Pentecostés, capítulo 2, versículo 1, las promesas que estas iglesias habían recibido, ¿verdad? Charisma, que son dones, que también es un sinónimo de gracia, y Pablo también recibe charisma, gracia, ¿verdad? Y nosotros somos salvos y justificados por un don, y es el don de la fe. El don de la fe en la gracia de Cristo, somos justificados y salvos. Pero nosotros, la iglesia hoy en día, los gentiles, según el llamamiento de Pablo para los gentiles, somos salvados no con las obras de la ley de Moisés. Estas iglesias habían recibido charisma, dones, ministerios, don de lengua, profecía, sueños, visiones, revelaciones, etcétera, etcétera. Y también la promesa del Espíritu Santo. Pero ¿de dónde vienen estas iglesias?
¿De dónde trascienden estas iglesias? ¿Cuál es la ubicación de estas iglesias de Pentecostés? Ok, pues vamos a ir a averiguar de dónde vienen estas iglesias. Bien, había un hombre que se llamaba Abraham. Y Abraham tenía un hijo que se llamaba Isaac. Y Isaac tuvo un hijo que se llamó Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos. Y de esos 12 hijos que tuvo Jacob, a uno de esos 12 hijos, se le llamó Judá. Entonces, Judá, la familia y la descendencia genealógica de donde salió Judá, viene a salir el Mesías, el Salvador. El Mesías, el Salvador, donde vino a salvar a los judíos y donde trascienden los 12 apóstoles, vino de Judá. Luego, después, más adelante, el rey Salomón, en el reinado del rey Salomón, se dividió en dos tribus. Una de ellas es la tribu del norte y la otra es la tribu del sur. La del tribu del norte se le llamó y se separó como la antigua Israel, la Israel. Y la tribu del sur, que también se había separado, se le llamó la tribu de Judá, donde sale el Mesías Jesucristo. ¿Ven? Entonces, estas iglesias, ¿verdad? Aparte de que ellos recibieron don de lengua, profecías, hacer milagros y señales, ¿verdad? A través de los apóstoles, porque las señales y milagros se lo entregó Cristo a los apóstoles, y por medio de los apóstoles, estas iglesias, cuando creyeron en Cristo Jesús, fueron salvos y fueron llamados iglesias. Cuando ellos creyeron en Cristo Jesús, fueron llamados iglesias. Cristo viene a la tierra, predica, muere, asciende al Padre, vuelve otra vez a la tierra, se comunica con los apóstoles y le está diciendo a los apóstoles que por haber creído, estas iglesias van a recibir una promesa y bendiciones, que es un sinónimo de dones, charisma, dones, gracia, salvación. Van a ser salvos porque ellos van a recibir el Espíritu Santo. El resultado de la predicación de Jesús, el resultado de la predicación de los 12 apóstoles y la predicación de Juan el Bautista, que fue el último de los profetas que anunció la venida de Cristo, que le abrió camino a Jesús, presentó a Jesús para los judíos. Pues entre esas tres personas, cuando Cristo muere y resucita, todos aquellos que creyeron en el Mesías, que fueron 120, Cristo le dio la potestad de ser llamado Hijo de Dios, ¿verdad? Y ser salvo, y le puso iglesia. Ahí nace la iglesia. Pero esta iglesia tiene una trascendencia, y esta iglesia trasciende de la ley de Moisés, que es lo que yo le estaba explicando en el libro de Éxodo, capítulo 13, del 3 en adelante. En el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 3 en adelante hasta el 10, está hablando de cómo Dios libertó al pueblo de Israel, de cómo Dios lo libertó. Entonces este pueblo tenían que recordar siempre, ellos tenían que hacer memoria, de dónde Dios los sacó. Ahí hay un cántico que el salmista David canta. El salmista David está bajo la ley y canta: bendice alma mía a Jehová, no te olvides de sus beneficios, acuérdate de dónde te saqué,
te sacó, te sacó. Ese cántico de David está en honor y en recordatorio al pueblo de Israel, de donde Dios sacó al pueblo de Israel, lo libertó de las manos de los faraones, de Egipto, de los hechiceros, de los brujos, de los encantamientos, lo sacó de ahí. Pero estas iglesias trascienden del pueblo de Israel. No importa si son de la tribu del norte, de la tribu del sur, el asunto es que trascienden de Israel, de la tribu de Judá. Entonces están bajo la ley, bajo los mandamientos. Entonces la victoria que tuvo la antigua Israel, la victoria que celebró la antigua Israel por haberle Dios libertado de los enemigos, de las manos de los faraones de Egipto, pues entonces estas iglesias trascienden de ahí, y estas iglesias recibieron ellos la gracia y la libertad a través de Cristo, de que Cristo, al venir Cristo en el pacto nuevo, pues entonces ellos tenían que darle gracias a Dios, porque también fueron libertados. Ellos también fueron libertados. ¿Ven? Pero hay una cosa bien importante, que en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, no había cruz. No estaba la cruz de Cristo. No estaba Jesús. Y Cristo había venido aquí. Estas iglesias, ¿verdad?, dice, vamos a ir al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 4 en adelante. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 4 en adelante, dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: ¿oíste de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esta era una promesa de que estas iglesias van a recibir la bienvenida del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces dice: entonces los que habían reunido le preguntó diciendo: Señor, ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús les responde y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes, y ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta todos los fines de la tierra. Ahora, ¿qué Cristo le dijo a ellos? Ellos van a ser testigos del poder de Cristo. Ellos van a ser testigos. ¿Testigos de qué? ¿De qué? Pues mira, número 1, van a ser testigos del poder de Cristo en Jerusalén. Jerusalén. Número 2, Samaria. Samaria. Número 3, Judea. Judea. Y número 4, hasta los fines de la tierra completo. Estas iglesias eran judíos. ¿Por qué? Porque ellos recibieron charisma, dones, gracia, ¿verdad?, en honor a como ellos trascienden de Israel, y de la misma manera que Dios libró al pueblo de Israel de las manos de los enemigos, de los egipcios, de los faraones, fueron libertados, los sacó de ahí. Pues entonces estas iglesias tenían que recordar también cómo Dios Padre enviaría a Jesucristo para salvar a los judíos por profecía de Jeremías 31, versículo 31 en adelante. Varios profetas, no uno, profetizaron la venida del Mesías. Varios profetas. Por lo menos te doy un ejemplo. Jeremías 31, versículo 31 dice: he aquí viene el día en el cual yo haré un pacto con la casa de Israel y casa de Judá. ¿Viste? Israel y la casa de Judá, donde viene Cristo, la tribu de Judá.
Y no va a ser como el pacto anterior, en la cual ellos lo invalidaron. Le daré su ley en sus corazones. Esa profecía apunta aquí, a la iglesia. A la iglesia. Entonces, esa profecía, cuando Cristo vino, predicó el Evangelio, le llegó el tiempo de morir, muere, asciende al Padre, vuelve a la tierra, se comunica con los discípulos, y Jesús le dice a los discípulos: no te preocupes, yo voy a darles el Espíritu Santo. Ustedes no se van a quedar huérfanos ni solos. El Espíritu Santo va a estar sobre ustedes. Entonces, la predicación de Jesús, la predicación de los 12 apóstoles judíos y la presentación de Juan el Bautista, que fue uno de los profetas últimos que vino en el tiempo de la iglesia, pero Juan el Bautista no era gentil. Juan el Bautista estuvo bajo la ley y profetizó la doctrina de Jesús, que es la doctrina de la ley y los mandamientos. Pues entonces el resultado de la predicación de Jesús, se habían convertido 120. Estos 120 de la iglesia de Pentecostés se le dio promesa, dones, que es como gracia. Pero hoy en día muchas iglesias, no todas, ok, voy a ser parcial, voy a ser prudente porque no todas, pero muchas iglesias pretenden ser pentecostés y recibir gracia y obtener gracia y predicar gracia por el hecho de que ellos están tratando de acomodarse al tiempo de Pentecostés, donde estas iglesias iban a recibir una promesa de ser libertados, y van a recibir la promesa de ser salvos, ¿entiendes? Y es un sinónimo de charisma, dones y gracia. Pero estas iglesias eran iglesias judías, mesiánicas, porque todavía Pablo no había llegado aquí, a estas iglesias. La salvación de los gentiles, que somos nosotros los gentiles somos salvos por fe en la gracia, a través del llamamiento de Pablo, y Pablo no estuvo aquí todavía. ¿Entiendes la diferencia? Entonces, no podemos, la iglesia de hoy en día, muchas, no todas, pretende predicar gracia y recibir la salvación y el Espíritu Santo en este periodo de tiempo. Por eso es que Pablo habla de dispensaciones. Cuando Pablo habla de dispensaciones, que son periodos de tiempo, él está hablando de dispensaciones en un periodo de tiempo aquí, en un periodo de tiempo aquí, en un periodo de tiempo de la gran tribulación, en un periodo de tiempo del Armagedón, en un periodo de tiempo del milenio, y así sucesivamente. Ven que son tiempos distintos y diferentes. Y Pablo vino a salvar a la iglesia, a los gentiles, en un periodo de tiempo distinto a la iglesia pentecostés. Aquí nació la iglesia y se componía de judíos. Y Jesús le dijo: vayan y sean testigos de mi poder. ¿Quiénes eran los testigos? ¿Quiénes eran? Ellos. Inclusivemente, para ser un apóstol, de acuerdo al libro de los Hechos, capítulo 1 y capítulo 2, para ser un apóstol judío había que cumplir unos requisitos. ¿Ven? Cuando faltaba un apóstol, porque Judas se había ahorcado, pues eligieron a Matías. Pero los apóstoles oraron a Dios: Señor, vamos a repartir suerte. ¿Quién es el próximo apóstol? ¿Y por qué oraron a Dios? Porque para ser un apóstol judío había que cumplir unos requisitos, y es caminar con Jesús, haber sido testigo del poder de Cristo, caminar con Jesús, haber visto la resurrección de Cristo en la tumba, haberlo visto y haber sido testigo. Pero nosotros, la iglesia, a través de Pablo, los gentiles, no somos testigos del poder de Dios. Somos testigos del poder de Dios. No somos testigos, porque nosotros no estuvimos allí. Nosotros somos salvos, somos redimidos, somos justificados por la fe, por la gracia en la fe.
Solamente porque los gentiles decidieron creer en Cristo, en el ministerio apostólico de Pablo, pero es por la fe. Ellos, estas iglesias, decidieron, los que creyeron en Cristo, los 120 que creyeron en Cristo fueron salvos y fueron llamados iglesias. Pero estas iglesias tenían que cumplir la ley y los mandamientos, como por ejemplo la ley de Moisés, como por ejemplo la Pascua, las 7 fiestas santas solemnes de Israel, la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, el día de Pentecostés, el día de las trompetas, la expiación, que en el hebreo se le conoce como el Yom Kippur en el hebreo, y el tabernáculo. Estas iglesias tenían que cumplir la ley. Entonces, la salvación de ellos y la promesa que Dios le otorgó a ellos está basada en charisma, dones, gracia, misericordia de Dios, porque ellos creyeron en Cristo, pero es por la ley. Por la ley. Ellos tenían que seguir cumpliendo la ley. Sin embargo, nosotros, nuestra salvación viene de Cristo. Viene de Cristo. ¿Ven? ¿Por qué? Porque los judíos rechazaron al Mesías. Y como los judíos rechazaron al Mesías, pues entonces entra un periodo de tiempo diferente. ¿Ven? Diferente, que es la salvación para los gentiles, por medio de Pablo. Y nuestra salvación, en ser justificado por la fe en gracia, viene por la fe. Por eso es que yo le llamo a este tema Pentecostés, en forma de pregunta. Pentecostés. Tú eres salvo en Pentecostés y bajo la doctrina de Pentecostés, o tú eres salvo por la gracia mediante la fe. ¿Cuál es la otra cosa? ¿Ves? Hay muchas iglesias que se denominan pentecostales, entonces quieren predicar gracia y dicen que somos salvos por la gracia. Quieren predicar gracia y dicen que somos salvos por la gracia, pero esa gracia que ellos recibieron y esos dones que del Espíritu Santo y de tener sueños y visiones y don de lengua y profecía, etc., pues están ellos bajo la ley. Ellos tienen que seguir cumpliendo la ley. Nosotros no. Nosotros somos salvos por la fe. Ahora, escuchen bien, presten atención. En el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19 al 20. Mateo 28, 19 al 20. Gloria a Dios, amén. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa promesa eran para estas iglesias de Pentecostés, no eran para nosotros. Ellos tenían que ir a todas las naciones y bautizarlo en agua. Pero para nosotros no tenemos el bautismo de agua. Para nosotros tenemos el bautismo de la salvación por fe. El bautismo de nosotros es la muerte de Cristo. Cristo murió, nosotros morimos con Cristo a nuestros pecados. Y estamos juntamente con Cristo, ya, por la muerte de Cristo, ya. Morimos a nuestras maldiciones, morimos a nuestros pecados, morimos a nuestro viejo hombre, y la muerte de Cristo es la muerte del viejo hombre de nosotros. La resurrección de Cristo escuchen bien, la resurrección de Cristo viene siendo en tu resucitar en vida eterna, sin necesidad del bautismo en agua, porque esa promesa fue para ellos. Fue para ellos. Después dice, enseñándole que guarden todas estas cosas que el Señor le había mandado. ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles son esas cosas? La Pascua, el pan sin levadura, las primicias, día de Pentecostés, la trompeta, la expiación, tabernáculo, la ley de Moisés, el Torá. Pero nosotros somos salvos sin el Torá. Somos justificados sin la ley de Moisés. Y Pablo lo dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 38 y 39. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 38 y 39. Pablo le dice, ustedes
que por la ley de Moisés no puede ser salvo, pero en Cristo el que cree puede ser salvo. Así le dice Pablo. Pablo que quería que muchos judíos creyeran en Cristo, pero los judíos negaron a Jesús. Entonces, escuchen bien. ¿Cuáles son esos dones que ellos iban a recibir? ¿Cuáles son esos dones que estas iglesias iban a recibir? ¿Verdad? Vamos a ir a Marcos 16, versículo 16. Un momentito. Marcos 16, versículo 16. Ok. En el libro de Marcos 16, versículos 16 y 17, dice: el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En la versión escritural original, en la versión escritural de la Biblia original, en la versión nueva, en la versión original dice: y estas señales seguirán a aquellos que han creído, tiempo presente, a los que ya han creído. Entonces dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y beberán cosas mortíferas y no le hará daño. Sobre ellos sanarán enfermos, pondrán sus manos y sanarán. Pero si tú te pones a leer bien el contexto de esto, vamos allá al contexto, ¿ok? El contexto está en el versículo 9. Vamos allá al versículo 9 anterior, ¿ok? Marcos 16, 9 en adelante. Dice así. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él. O sea, María Magdalena dijo: Jesús no está allí, resucitó, no está allí en la tumba está vacía. Entonces, ¿qué pasa? Yendo ella, le hizo saber a los que habían estado con él que estaba triste y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. ¿Quiénes eran ellos? Algunos de los discípulos dijeron: resucitó. Yo pensé que estaba muerto. Que tú me vienes a decir a mí, María, óyeme, María, que resucitó, como quien dice. Yo pensé que estaba muerto. Entonces dice, versículo 11: ellos, cuando oyeron que vivía, que Jesús vivió, resucitó, y que había sido visto, ¿por quién había sido visto? Pues por María Magdalena, visto por ella, no lo creyeron. ¿Quién no lo creyó? Pues algunos de los discípulos de Jesús. No resucitó nada, está muerto todavía, ¿cómo va a ser? Versículo 12: pero después apareció en otra forma a 2 de ellos. Jesús pues apareció de otra forma distinta a algunos otros discípulos. Estoy leyendo versículo 12. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos, que iban de camino yendo al campo. Versículo 13. Ellos fueron y hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. O sea, esos 2 discípulos de Cristo fueron a otros discípulos, cogieron, y cuando cogieron, le dijeron: vi a Cristo. No lo puedo creer. No era Cristo, no era Cristo. O sea, no creyeron tampoco. Dice, versículo 14: finalmente se le apareció a los 11 mismos. Finalmente Jesús fue a los 11 mismos, a todos los 11 apóstoles. Y estando ellos sentados a la mesa, y Jesús dijo, ¿saben lo que hizo Jesús? Le reprochó su incredulidad a casi todos de ellos. Le reprochó su incredulidad por no creer. Entonces le reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a lo que habían visto resucitar. Versículo 15: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda la criatura. Jesús le dijo a ellos, a todos: vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones. El que creyera y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyera será condenado. Estas señales
Versículo 17. Seguirán a los que han creído. Versión escritural original. Estas señales seguirán a los que han creído. Así habla la versión escritural original y la versión original. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Ahora, en el versículo 17, Jesús le está diciendo a ellos, las señales de hacer milagros, prodigios y hablar en lengua solamente le van a seguir a los que han creído. Por eso es que tú no ves, por eso es que usted no ve en el día de Pentecostés a todos los 12 apóstoles completos. Tú no los ves completos, tú ves a Pedro y a uno o dos más ahí. Entonces Jesús le dijo, las señales y milagros le van a seguir solamente a los que han creído. Sean los apóstoles, sean aquellos que han creído nada más. Ahora, escuchen bien. Vamos allá a Corintios capítulo 12. Corintios capítulo 12, 1 en adelante. Dice, no quiero, hermanos. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles, ustedes se extraviaban llevando como se os lleva a los ídolos mudos. Pablo le está diciendo a estas iglesias de Corintios, no quiero que ustedes olviden que cuando ustedes antes eran gentiles paganos, inmundos, se dejaban arrastrar por la idolatría y por cualquier pensamiento que no era espiritual. Cualquier pensamiento que venía, ustedes lo hacían, las obras de la carne, y se entregaban a la inmundicia y a la idolatría y a los placeres. Eso es lo que Pablo está hablando a muchos de los gentiles. Pero hay que entender que en estas iglesias de Corintios había una mezcla de gentiles con judíos. Había muchos judíos que guardaban la ley. Es más, estas iglesias de Corintios transcienden de la iglesia de Pentecostés. Es una cadena, una secuencia. Estas iglesias de Corintios, que estaban mezcladas con gentiles también, ¿verdad?, transcienden de la iglesia de Pentecostés y de los mandamientos y la ley, y las costumbres y las tradiciones. Entonces Pablo le estaba hablando mucho a estas iglesias y le estaba diciendo, no se dejen mezclar con la idolatría y el paganismo. Entonces en el versículo 3 dice Pablo, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora, Pablo le estaba hablando este mensaje a estas iglesias. Estas iglesias de Corintios estaban mezcladas con judíos que guardaban la ley y los mandamientos y transcienden de estas iglesias de Pentecostés. ¿Ven? Y Pablo confronta a estas iglesias judías que estaban aquí también y que recibieron los dones, charisma, dones, gracia. Recibieron eso. Entonces, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu llama a Jesús anatema. Bien, presten atención. Oigan, ¿verdad? Lenguas. ¿Ok? Anatema. ¿Saben lo que quiere decir anatema? Maldito. Entonces Pablo le está diciendo a ellos, nadie que es guiado por el Espíritu Santo, por un solo Espíritu, por eso Pablo dice, por un solo Espíritu, que es el Espíritu Santo, no es por otro, uno solo, habla lenguas y maldice en su boca. Nadie se lo está diciendo a ellos, porque las lenguas, ¿verdad? Las lenguas vienen siendo idiomas que son entendibles. Por eso es que el propósito de las lenguas
es para hablarle y ministrarle a los extranjeros, a la gente de otros países. ¿Ve? Y que Dios les hable. Por eso es que vemos en el mismo libro de capítulo 2 de Hechos que los que estaban afuera los oía hablar en su propia lengua y los oía el mensaje de Dios. Pero estas iglesias no tenían la sana doctrina. Segundo, estas iglesias lo que hablaban es sapo y culebra. ¿Estás entendiendo? ¿Ves? Entonces Pablo, más adelante, en el mismo capítulo 12 de Primera de Corintios, versículo 38 en adelante. Vamos a ir al versículo 38 en adelante. Dice, y algunos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, refiriéndose a los 12 apóstoles de Cristo. ¿Ves? Porque Pablo está hablando apóstoles. Porque el apóstol a los gentiles es uno. Y es Pablo. ¿Entiendes? Uno, no es nada más. Pero se está refiriendo a apóstoles, haciendo referencia a los 12 apóstoles de Cristo. Dice, luego profeta, tercero maestro, luego a los que hacen milagros, después a los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Ahora, versículo 39, dice Pablo, ¿son todos apóstoles? Forma de pregunta. ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Por qué Pablo le estaba diciendo eso a esa iglesia? Te lo voy a decir. Porque estas iglesias de Corintios, estas iglesias de Corintios ellos pretendían autoproclamarse apóstoles. Por eso es que Pablo decía, hay muchos apóstoles por ahí que son falsos. ¿Te acuerdas cuando Pablo decía muchos apóstoles que son falsos? Estas iglesias pretendían proclamarse profetas, pretendían autoproclamarse maestros. Y Pablo dice, no todos son apóstoles. ¿Te suena familiar? Cuando hoy en día el número de apostolado está creciendo. Hoy en día el número de apostolado va en aumento. El número de profetas profetizando sueños y visiones extraños está en aumento. Entonces Pablo está diciendo, ¿son todos apóstoles? ¿Por qué? Porque estas iglesias amaban los dones, los carismáticos, eran carismáticos. El hecho de que hoy en día, en la iglesia de hoy en día, muchos sean pentecostales, carismáticos, ¿verdad? Y ellos se denominen pentecostales aquí, en este periodo de tiempo, donde estaba la ley, ¿verdad? Y el hecho de que hayan recibido carisma, dones, salvación, la promesa del Espíritu Santo, gracia, ¿verdad? No quiere decir que lleven un evangelio sano. Por eso es que tú ves en muchas iglesias que hablan lengua, pero no son entendibles. Porque Pablo dice que las lenguas tienen que ser entendibles a todos. No es un garabato. Ellos dicen, no, es que hablamos misterio. Pero Pablo dice que son entendibles, tienen que tener interpretación. Habían sueños, visiones, revelaciones. ¿Me entiendes? Las personas en este tipo de iglesias se les pone la mano para que alguien reciba algún tipo de don, sea el don de lengua, profecía, lo que sea. Y a veces, muchas veces, están ahí diciéndole, trata, que ya mismo viene. Sí, el Espíritu Santo te llevará las lenguas, trata. Y está 2 horas ahí, ¿no ves? Los dos están casados. Lo que viene a hablar es que eso. Lengua, sapos y culebras. ¿Por qué? Porque Pablo le dice, no todos son apóstoles, entiéndelo.
No todos son profetas, no todos tienen el don de lengua. Todo el mundo quiere hablar en lengua, pero no todo el mundo tiene el don de lengua. No todo el mundo tiene esos dones, son algunos. ¿Me estás entendiendo? Escuchen bien. Presten atención, nombre de Jesús. Pablo, Juan. Vamos allá al libro de Juan, capítulo 20, versículo 30. Juan, capítulo 20, versículo 30. Evangelio según San Juan, 20, versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida eterna en el nombre de Jesús. O sea, el propósito de los dones y de las lenguas es para hablarle al extranjero y es para que ellos oigan el mensaje de Dios y crean. ¿Ven? Ahora, Pablo, aquí mismito, en el 1 Corintios 12, 30, vamos a ir a 1 Corintios 12, 30 en adelante, ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todo? Ahora en el versículo 31 Pablo dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Pablo le dice a estas iglesias de los judíos que están mezcladas con estas iglesias que trascienden aquí, todos ustedes tienen lengua, profetizan, ok, no hay problema. Yo les muestro a ustedes un camino aún más excelente. ¿Cuál es ese camino? La gracia. En ser salvados y justificados por la fe. Ser salvado y justificado, y ser justificado por la fe. Pablo dice, sigan hablando y profetizando, hablen lo que sea, pero yo te muestro a ti un camino mejor que lo que ustedes estaban haciendo. La salvación por fe. Que Cristo va a hacer una transformación por dentro. ¿Ven? La salvación y la justificación por fe. En las iglesias hay muchas doctrinas falsas. ¿Cuál es la razón en la cual se mueve doctrina falsa? Bien, la razón es la siguiente. Número uno. Cuando no se lleva el evangelio correcto. Cuando no se lleva el evangelio apropiado, salvo por gracia y justificado por la fe, caímos en apostasía. Caemos en doctrina de error y en apostasía. Por eso tú ves muchas iglesias, no todas, que cuando hablan lengua se sacuden, tropiezan con otra persona. Y al tropezar con otra persona, entonces la otra persona que recibe un macetazo también le pasa la misma corriente, transfiere la misma. La mujer, y cuando tropiezan con otras personas, le tiran el cabello a otra persona, hacen contacto y reciben una transferencia. Y también. Y todo hay un desorden. Pero esa manifestación, Dios se la dio a estas iglesias. A estas iglesias. Ya no estamos en este tiempo. Porque Pablo dice, Gálatas 3, dice Pablo, 3. Porque todo lo que depende de la ley, de la obra de la ley, está bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que permanece en todas estas cosas escritas. Maldito todo aquel que permanece en todas estas cosas escritas de la ley. Dice Pablo, y por la ley ninguno será justificado para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahora, es tiempo
de que muchas iglesias salgan de aquí, de la ley de Moisés. Es tiempo ya. Porque hoy en día la salvación no es en este periodo de tiempo. La salvación viene por medio del llamamiento de Pablo a los gentiles que somos nosotros. Y nosotros tenemos charisma, gracia, y tenemos el don de ser salvados por Cristo. Pero excepto que no estamos bajo la ley y los mandamientos. Somos salvos bajo la gracia, sin obra ninguna. Es tiempo que lo levantemos. Levántate, tú que duermes, y te alumbrará el Señor. Escapa de la falsa doctrina. Muévete de la falsa doctrina en el nombre de Jesús. Escapa de ahí, porque la salvación no está bajo las obras de la ley. Aquí Cristo le dio estos dones a ellos, pero muchas iglesias pretenden recibir y predicar gracia y tener el Espíritu Santo aquí en este movimiento de estas iglesias, cuando ya no estamos en este movimiento. Usted es salvo por gracia y nosotros tenemos el don de la gracia. Tenemos la gracia, no, pero no por las obras de la ley, sino por la fe sin obra. ¿Ok? Dios te bendiga, Dios te me guarde, y espero que esta palabra te haya sido de gran bendición, que con tanto amor y respeto yo la hablo para ustedes en el nombre de Jesús. Bendecido.